Nunca tuve las cosas muy claras o, para decirlo de una manera mejor para mí, tuve intereses variados, intereses múltiples siempre, ¿no? Pero había algo que ocurría mientras estudiábamos arquitectura o antes, y es que siempre, o por la radio, que se transmitían los espectáculos de teatro, cosa que ya no conocemos, o los radioteatros, aquellos que dirigía, en los que estuvo tanto tiempo Juan Salcedo, pero antes ya no me acuerdo quiénes eran los directores, a uno lo ponían en contacto con el teatro, con los actores, con los textos, y sin haber ido nunca a un teatro, uno sentía una atracción, una curiosidad por saber qué pasaba allí adentro. Bueno, hasta que estando en tercer año de la Facultad de Arquitectura, fui un estudiante correcto, que no repitió años, que hice primer año en un año, segundo año en un año, tercer año en un año. En ese tercer año ocurrió una fatalidad. Esa fatalidad fue que a un amigo que teníamos en común con Néstor de Arzado, que era mi compañero de estudio, el hijo del pintor Carmelo de Arzado, ese amigo en común nos dijo, si quieren los puedo llevar a un ensayo en el galpón. Bueno, dijimos nosotros, vamos a... Siempre con la idea que lindo de pronto se puede hacer una escenografía, vinculados a la arquitectura siempre, ¿no? Bueno, caímos en la salita del galpón, que era aquella salita chiquita de Mercedes y Carlos Roslo, que existió de verdad, y era un galpón porque era un galpón de depósitos de materiales de construcción de una empresa, de demoliciones, empresa Zunino. Llego y estaban ensayando, nos sentamos en unas butacas para que nadie nos viera, y estaban ensayando una obra de La Ferrer, Las de Barranco. Bueno, yo les cuento para no ir tan largo, que yo vi ese ensayo, pregunté si podía volver al otro día, el segundo, y todos los ensayos que se hicieron hasta el día del estreno. Y después vi las 50 funciones que se dieron de Las de Barranco sin faltar a ninguna. Con lo cual, en el galpón, que eran rápidos para todo eso, dijeron, este está ideal para ser de acomodador, ¿no? Está siempre acá en la sala, viene a todas las funciones, después que acomoda el público se queda, es un espectador más, que no eran muchos en aquella época, ¿no? Así que mi primer trabajo fue de acomodador de teatro, pero como se ve, lo que yo quería era estar ahí. Algo ocurrió con ese espacio, con eso que pasaba en el teatro, algo ocurrió que a mí me hizo ir y obligar a volver y querer estar nada más que en el teatro. Y con el tiempo tuve la suerte de que vinieran otras obras y me dijeran si no quería apuntar. El apuntador es algo que ha pasado de moda totalmente. Yo lo extraño porque como director lo necesito, es muy importante tener un asistente de dirección y un apuntador. Y me senté en la primera fila, vayan viendo que yo siempre estaba
abajo, en el patio de butacas, digamos. Había un telón que cerraba y nunca podía subir porque no tenía nada que hacer arriba. Entonces empecé a apuntar, ya eso era una vinculación. Y yo les digo que es de las mejores cosas que hice en el teatro, lo digo con sinceridad, no por hacer un chiste, fue apuntar. Fui un buen apuntador. Aprendí a leer un texto, tenía que decir todas las palabras claramente para que me entendieran. Aprendí las obras de memoria, porque de tanto decirlas yo tenía una memoria de elefante. Y me aprendía las obras que casi al final no las tenía que leer para apuntar. Aprendí cuando un actor hace una pausa porque está elaborando el texto y le molesta que el apuntador le diga saliendo para aquí, por ejemplo, ¿no? Te mira con una cara como para matarte. Aprender eso, aprendes todo, eran clases de actuación, ¿no? Las que yo tenía por aquellos actores que tanto admirábamos, de donde estaba Rafael Salzano, Juan Gentile, Juan Manuel Tenuta, eran nuestras referencias más importantes. Así que bueno, hasta ahí llegué, hasta el borde del escenario, y fíjense que yo todavía no sabía si quería ir para adentro. Y luego un día estábamos haciendo una obra que se llamaba Montserrat, se enferma uno de los actores. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Quién sabe la letra de todo esto? El único que sabía la letra era el flaquito ese que estaba en la primera fila, apuntando y sabía todos los personajes. Por supuesto, no, lo que no sabía era actuar, nada menos. Pero en aquella época no hacíamos tanto problema, porque creo que, excepto algunos que tenían trayectoria, todos los demás nos estábamos formando sobre la marcha. No había escuelas de teatro, cosa que después yo mismo me propuse hacer en el Teatro El Galpón. Hicimos. Bueno, y con motivo de eso, pegué el salto. Así que digamos que 3 años después de estar ahí apuntando y haciendo esas cosas, me convertí en actor. No me convertí en actor, hice un personaje muy lejos de lo que yo le exigiría ahora a cualquier actor que salido de una escuela que esté trabajando conmigo. El aprendizaje se complementa con el ver primero, pero luego con el contacto con los que ya saben, con los que ya están haciendo algo. Quiero nombrar de esa época un director olvidado por completo, que es el director de esa obra que yo vi la primera vez. Y el director se llamaba Andrés Odizio. Era un hombre muy particular, que vivía en la parte alta del galpón, que tenía como un entrepiso, y ahí había una piecita que era cuidador, era electricista y era director de las obras. Con él nos quedábamos en las noches conversando, una cosa que no me olvidaré nunca. Néstor Arzadón y yo con él, tomando mate, en la cabinita de luces, que después les contaré cómo es si puedo, pero en aquellas luces que se hacían con agua y sal, y en fin, muy rudimentarias. Pero la estructura del Teatro El Galpón, siendo chiquita, tenía puentes, tenía parrilla, tenía las cuerdas para subir los varales, y todo eso en la noche se iba como asentando y crujiendo. Los ruidos de un teatro, yo no sé si sería esa la otra cosa mágica que me faltaba a mí para atraparme del todo. Esas noches que pasábamos hablando con Andrés Odizio de mil cosas, del teatro, de la parte técnica, de otras cosas, de cualquier cosa. Eran noches de esos aprendizajes que uno hace a los 20 años, digamos, con alguien mayor que tiene mucha experiencia. Las luces, la iluminación, arreglar los tachos. Creo que la primera vez que clavé un clavo fue ahí, ¿no? En mi casa se decía, mis padres decían, en casa nunca clavaste ni desclavaste un clavo. Por supuesto, en el galpón lo primero que tenías que hacer, cuando entrabas y querías integrar esa institución, era con un montón de madera llenas de clavos y un martillo de uña, sacarle los clavos a todos los tirantes, que se llamaban alfajías. Andá y sacá los clavos y después que los saques, doblalos, enderezalos, porque quedaban así. Todo eso nosotros lo hacíamos.
ese aprendizaje duro de la realidad, no de la literatura teatral o lo hermoso que es lo que se siente y todas esas cosas que a veces a los actores les gusta abusar de eso, ¿no? De esa parte un poco mentirosa que tenemos los actores, ¿no? Y que tanto usamos, lo que sentí en aquel momento cuando dije aquel parlamento. Bueno, todo eso estaba como prohibido ahí, ¿no? Ahí era un mundo de clavo, alfajía, martillo, cuerda, colgar las luces que se hacían con unos tachos de aceite. No me acuerdo de la marca del aceite, pero eran unos tarros de 5 litros de aceite que Andrés Odicio acomodaba con un portalámpara. Una cosa muy rudimentaria. Yo supongo que los espectáculos que hacíamos en esa época eran realmente muy pobres, por lo menos en los primeros años. Pero a mí me parecían, sinceramente, una belleza. Después que el teatro estaba armado y funcionando, nos estaba faltando un director, una programación artística que iba siendo un poco, ¿cómo se dice?, caótica, un poco un clásico español, después un autor austríaco al que alguien traía, después... pero entonces, ¿qué se necesitaba? Que la parte artística tuviera más relevancia, más cuerpo. Entonces se invita a Atahualpa del Siopo, un director que había sido director de La Isla de los Niños, después de La Isla, que habían tratado de hacer un encuentro con el Teatro del Pueblo para crear un teatro independiente, que eso ahí hubo unos problemas a los que yo no asistí, pero que se comentaban, y que dio como consecuencia una ruptura que creó el Galpón. Atahualpa, con todo, no inició los primeros años del Galpón, pero cayó allá por el año 56, creo, ¿no? O sea, no soy muy exacto. Esta entrevista no se puede tomar como documento, ¿eh? Hay que ir a los libros y chequear. Yo doy una idea, creo que doy una idea más importante que las fechas, que son los movimientos que se van produciendo, ¿no?, a los cuales asistí. Y cuando llegó Atahualpa, para nosotros fue un deslumbramiento total. Era el hombre que sabía todo, que sabía leer un texto, que sabía explicarlo, que sabía profundizar, que tenía ideas de puestas en escena, un hombre de una cultura fantástica. Con Atahualpa, que era un hombre muy abierto y muy generoso, hice mis primeras prácticas, al punto de que en la ópera de 2 centavos, que fue la primera ayudantía, la primera fue Las Tres Hermanas, la segunda fue esa. En un momento él era un poco Aragán para mover grupos y para hacer movimientos escénicos. A él le gustaba sobre todo el trabajo sobre el personaje, sobre la situación, los silencios, todo eso. Pero entonces había que marcar el prólogo de la ópera de 2 centavos que dice Brecht, gente que camina por la calle, prostitutas, mendigos, policía. Había que marcar todo eso, el movimiento, mientras la orquesta tocaba la obertura. Dice, ahora sube Curi y les va a marcar el prólogo de la ópera de 2 centavos. Bueno, son esos momentos que uno recuerda de temblor, de trágame tierra. Bueno, pero tuve que subir, inventar algo ahí. Fue mucho lo que aprendí con él. Fui ayudante de dirección en Las Tres Hermanas, donde aprendí lo más profundo de una obra de Chejov, de cómo hay que leer una obra de Chejov, de cómo hay que entender qué hay detrás de las palabras, que no son las palabras, qué hay en los silencios. Bueno, Atahualpa podía pasar toda una noche, y cuando digo noche eran hasta las 3, 4 de la mañana, ¿verdad?, toda una noche escarbando en la primera escena de Las Tres Hermanas y explicando por qué las hermanas no hablaban cuando el coronel Bersini preguntaba, se ponían nerviosas. El análisis de la situación era fantástico. Saben que Atahualpa hablaba mucho, ¿no? Yo heredé algunas cosas de él. Era muy charlatán. Y nosotros, que éramos unos hijos de la madre, cuando empezaba a hablar, decíamos, bajo, empezó por las invasiones inglesas, agarrate. Cuando empezaba por las invasiones inglesas era terrible. Bueno, y ahora que yo tengo los años que tenía Atahualpa cuando nosotros decíamos esto, no quiero que me pase lo mismo.
y nos largamos a hacer Brecht sin saber lo que era Brecht. Corrían rumores de las técnicas de Brecht, se conseguían textos en italiano, en francés, en alemán. Teníamos 2 actores alemanes que tenían una idea del estilo cabaret, del cabaret literario en el que Brecht se inspiró para sus obras. Y bueno, nos ayudaron un poco. Nosotros, con ese atrevimiento total que nos caracterizó siempre, pusimos en escena en el Teatro Odeón, que ahora está incendiado, quedó nada más que el frente, la ópera de 2 centavos. Esas obras que el público entraba, me acuerdo, por los pasillos laterales, y todos se quedaban quietos y decían, ya empezó, porque estaba el telón levantado y había actores caminando y técnicos. Esos son los cambios grandes que se van produciendo. Uno ahora va a un teatro y no hay telón y le parece lo más normal. A veces cuando hay un telón dice, qué lindo cuando se usaba el telón. Pero hay épocas en que eso ocurrió, en que eso empezó. El lenguaje de Brecht, que desde el texto cambiaba absolutamente toda la relación del espectador con el espectáculo. Fue el que sostuvo el Teatro del Galpón y todos los teatros independientes. El teatro independiente es una creación privada, la creación artística privada más importante de este país, que no tuvo nada que ver con oficial, nunca tuvo apoyos oficiales, porque el apoyo oficial estaba a la Comedia Nacional y más estaba bien empleado. Y todo esto que fue el Galpón, el Club de Teatro, Teatro del Pueblo, tantos teatros que se formaron alrededor de los principios del teatro independiente, fue una creación colectiva del pueblo, de la gente del pueblo, privada, ¿no? Que nos arreglábamos como podíamos, con socios, con rifas, porque la plata de la boletería nunca pudo en ninguna parte del mundo mantener un teatro, ¿no? Todo lo que nosotros hicimos fue en base a nuestro esfuerzo, a nuestra vocación. Ahí sí se puede hablar de una vocación. Todos queríamos hacer eso que estábamos haciendo. No solo actuar en un espectáculo, dirigirlo, lo que sea, sino además mantener abierta esa sala, decirle al público las cosas que le queríamos decir, en fin, nos sentíamos importantes. Fue importante y muy importante el teatro independiente y la comedia a partir de los años 57, 58, hasta en los fines de los 60 y la debacle después de los años 70. Yo tenía una natural predisposición hacia el humor, siempre tuve, me parece que es realmente una condición importante en un ser humano, tener sentido del humor. Y como yo era flaquito y feo, generalmente me venían bien las cosas cómicas, ¿no? Hacía un gesto nomás y la gente se reía. Y yo disfrutaba mucho oyendo a la gente reírse. Pero lo que pasó durante los años 60 y 50 también, es que nosotros vivíamos todo el año, veíamos todos los espectáculos de la Comedia Nacional, de los grupos, de los extranjeros, de todo, y nos pasábamos pensando, cada vez que veíamos un espectáculo, esto lo voy a hacer en la Galponeada. ¿Qué era la Galponeada? La Galponeada era una fiesta privada para nosotros nada más, a la cual se sumaban todos los que podían, amigos, hasta que le cerrábamos las puertas porque no cabía más gente, en la cual pasábamos revista a todo el año teatral y le caíamos, eran de una ferocidad total, le caíamos a todo el mundo y a nosotros mismos también. Yo nunca vi reírse tanto a un público, ni ahí, ni en ningún otro lado, porque eran risas como viscerales, la gente se tiraba al suelo, caían entre las butacas, arrastrándose a los gritos, gritaban, no eran risas. Eso fue muy importante porque hacíamos una especie de gran catarsis, nos tomábamos el pelo a nosotros mismos, éramos implacables con los errores, ¿no? Y todo en ese tono de fiesta. Pero creo que fue una importante, todo el mundo quería venir a ver Galponeadas. Macbeth, una versión famosa que hizo Margarita Xirgu con Alberto Candó. Ella era Lady Macbeth y él era Macbeth. Le habían puesto una escenografía, un tal Banarelli argentino, un asesino de actores,
un asesino, porque hacía unas escalinatas que empezaban ahí adelante y terminaban al fondo del escenario. Eran impresionantes plásticamente. Pero para dar sensación de perspectiva, ¿qué hacía este maldito? Iba achicando, a medida que se alejaba, la altura de los escalones. No sé si alguna vez hicieron la experiencia de subir una escalera donde los escalones tienen distinta altura. No hay nadie que no se caiga, se caían todos. Ahí se caía. Entonces Margarita, que tenía su experiencia, aparece en escena arriba de la escalinata leyendo una carta, que es la carta que le manda Macbeth diciendo que viene, que yo decía, por ejemplo, prepárame el baño y el gorro de dormir, ¿no? Imitando a Margarita, además que tenía un tono muy gracioso. Iba bajando la escalera y miraba la carta y a cada vez que bajaba miraba el escalón para bajar. Seguía un poco más y volvía a mirar. Lo hacía con una escalera a dos aguas, las escaleras de los que usan los iluminadores, ¿no? Parado allá arriba. Bueno, eso solo era una fiesta. Eso fue una de las cosas que vivimos en una época del galpón, que yo diría que fue como la tierra prometida, esos lugares donde todo estaba bien, todos nos llevábamos bien, todos éramos felices, y con los problemas de siempre que hay en un teatro, teníamos en vista un camino que era para todos. Todo eso, como pasa siempre, va variando con el tiempo, se va deteriorando, y se va deteriorando junto con la sociedad. La sociedad entra en los años 60 en una vorágine de locura, se radicaliza políticamente, y todo eso se siente también en una comunidad como la nuestra, ¿no? Todos los que vivimos los años 60 nos recordamos, fuimos felices, hicimos obras. Yo empecé a dirigir en el 61 por mi cuenta, una obra de Brecht también, pequeñas cosas de Brecht. Bueno, y se saltea eso hasta llegar al año 1970, en que se había inaugurado la Sala Grande, otra locura senil de todos nosotros, ahí éramos jóvenes, que era imposible, pero con aquellas cosas locas de Blas Braidó, él dijo que sí, que se iba a poder hacer, hicimos, no los voy a aburrir, con todo lo que se hizo para, sin tener ni un solo peso, comprar la sala que del Cine Gran Palace y luego transformarla en un teatro. Fueron muchos años. Y en el 70, Atahualpa propone hacer una nueva versión de la ópera de 2 centavos. Esa nueva versión fue muy mala, yo ahí volví a ser ayudante, pero ahí tenía además un papel importante. El señor Pichum, que es el jefe de los mendigos, él decía que yo lo podía hacer muy bien, no sé cómo estaba, yo creo que no estaba demasiado bien, pero lo que era muy mala era la puesta en escena, el escenario era gigantesco, no lo conocíamos todavía. Es un escenario de 27 metros de boca por todo el fondo que tú quieras, ¿no? La voz se iba para cualquier lado, no teníamos todavía acondicionada la sala. No se nos escuchaba. Entonces, les pedimos por favor que pusieran algunas, como se llaman, nubes en acústica, que son como unas nubes reflectoras que se hacen de madera o de compensado, que se van poniendo para que la voz rebote en eso y vaya para el público, me dice, para arriba. A pesar de todo fue mala la experiencia, no nos salió, porque Atahualpa, en vez de dirigir como la primera vez, queriendo hacer a Brecht, quiso no hacer lo que había hecho. Y eso es fatal. Recomendación para los que dirijan. Nunca dirijan queriendo no hacer. Dirijan queriendo hacer. El no hacer no lleva a ningún lado. Y ahí nos llevó para mi gusto, capaz que a alguien le gustó, a una versión muy mala de la ópera de 2 centavos. Yo hice mi primera experiencia de trabajar con improvisación en un espectáculo y hice una versión de los últimos de Máximo Gorki, en la que todo el trabajo de preparación fue hecho en base a la improvisación. Y cuando llegamos casi al estreno,
les dije a los actores, ¿ustedes se animarían a estrenar improvisando? Sin que yo marque nada, que todos los días sea distinto. Bueno, ahí casi me matan. Entre todos, tuve que salir corriendo. ¡Estás loco! ¿Cómo quedaba? Yo en general creo que siempre he sido un director experimental. Siempre he tratado de hacer cosas distintas. Capaz que no eran que no eran formas muy visibles de la experimentación, ¿no? Claro, junto con nosotros estaba el Teatro 1 del Bebe Cherminara y Restucia, que hacían el teatro del absurdo, que a mí me encantaba igual, ¿no? Pero ellos hacían eso con una clave, en una tónica, que no era la que yo tenía. Pero ellos actuaban también en la salita del galpón. Eso es lo que tenía interesante. Es decir, que nosotros coexistíamos con una visión un poco más política, un poco más realista, con esto que nos gustaba también. Y yo traté de hacer, e hice algunas obras del absurdo que me parecen geniales, y acá traté de hacer una experimentación diciendo, bueno, a ver qué pasa si uno no marca todo, no dice entras por acá, si sentás acá. Los actores tienen terror a eso, pánico, sienten una especie de pánico, de no saber qué va a pasar. En los ensayos estaba todo bien. Así que me tuve que poner a diseñar al otro día, después de 2 meses de improvisación, todo un espacio, marcar lo que... Salió un espectáculo, para mi gusto igual, bastante lindo, con una gran escenografía de Mario Galup, que no lo hemos nombrado, pero es otro compañero que fue un pilar en el Teatro El Galpón, un gran plástico. Pero en eso, a mi padre se le da por morirse en el año 71. Y él tenía una fábrica de correas de cuero que era con la que se alimentaba el grupo familiar. Y yo de un día para el otro me vi, había 4 o 5 obreros que trabajaban allí y el dinero que entraba en mi casa, me vi en la necesidad de enfrentar a que yo tenía que encargarme de eso. Con mi hermano, pero mi hermano era médico, tampoco le interesaba mucho. Así que de golpe me metí a ser industrial, una especie de industrial de industria pequeña, ¿no? Pequeñas empresas. Y bueno, me sirvió el teatro bastante para eso. Yo me di cuenta que lo que podía hacer era hacer un personaje, ¿no? Ir a la curtiembre y negociar con él. Sí, es verdad. Yo les aconsejo, el teatro es fantástico. Ponerme un saco, sobre todo un frío así, a la curtiembre ultra, allá por la curva de Maroña, a decirle, bueno, que había muerto mi padre, que nosotros necesitábamos cuero para seguir trabajando, pero que no había con qué pagarle, y me hizo firmar conforme, ¿cómo se llama? No, esas cosas conformes se llaman, donde uno se compromete a pagar tal mes tanto, a tal mes, 6 meses. A 6 meses me vendió los cueros. Y yo salí como un desgraciado después de hacer el papel con mucha dignidad, me volví una cosita de nada en el frío de 8 de octubre, ahí, Camino Maldonado, esperando un hombre diciendo, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, eso ocurrió. Estos son grandes cambios, ¿no? Grandes cambios de la vida. Pero yo había terminado también mi etapa del galpón, no es el momento de contarlo ahora, pero también en el galpón yo ya no encontraba aquel galpón que tenía antes. Hubo cambios en los aspectos políticos, en algunas actitudes, y yo creo que, no sé si aproveché, pero yo ya en el 70 tenía ganas de ir. Yo trabajé todavía en el 70, pero en el 71 esto de mi padre me decidió, paré de la institución y del teatro en general. Entonces Omar Grasso, ese gran director argentino que se vino a vivir a Uruguay, hizo todo lo posible porque yo me integrara al teatro circular. Yo no quería, al final le acepté, y bueno, y ahí entré, en el año 72, me encontré con alumnos como Jorge Bolani, como Juan Graña, como Cecilia Barat, gente con la cual después seguimos trabajando y que son ahora grandes actores. Hicimos cosas muy lindas. Me fui acercando hasta que la directiva del teatro me propone un espectáculo que yo dirija. Entonces con Mercedes Rein, que es una gran protagonista de mi vida,
a la cual habíamos contratado en el año 59 para traducir los versos del Círculo de Tiza caucasiano, las canciones. Ella era de origen alemán y sabía mucho alemán, y además era una mujer de una cultura brutal, una escritora. Entonces, a esta altura, después de haber trabajado ya unos cuantos años juntos, le digo a Mercedes, ¿qué te parece? Nos encontramos con una crónica de Rodolfo Walsh, el periodista y político argentino, político no, periodista y hombre político argentino, después desaparecido, una obra que se llamaba Operación Masacre. Era una crónica maravillosa. Dijimos, esto lo podemos hacer utilizando el sistema Brecht, ese sistema que nos dejó a nosotros marcados para siempre, que combina la narración con la acción dramática. Es decir, eso que él llama el teatro épico. El relator, un hombre que relata, o los actores que relatan, con pequeñas escenas en las cuales hay un conflicto y se enfrentan dos personajes y dialogan como en el teatro tradicional. Y eso para mí era una fórmula maravillosa. Te permite una gran libertad y sobre todo cuando tenés una crónica como la de Rodolfo Walsh, que la tenés que contar y no puede ser solo un relato, tiene que haber además acción dramática. Bueno, eso lo elaboramos con Mercedes y cuando lo estábamos elaborando estaban pasando los comunicados de febrero del año 73 de las fuerzas conjuntas, aquellos comunicados primero del ejército, ¿no? Las fuerzas conjuntas vinieron después, pero nadie sabía bien si eso estaba bien o mal, y yo qué sé, y en el Uruguay no iba a pasar eso. Seguimos trabajando, empezamos a ensayar, y en junio del 73, cuando se da el golpe de Estado, que cambia toda nuestra vida, ahí sí que hay otro cambio feroz, nosotros estábamos ensayando Operación Masacre. Los hermanos Reino, que ahora nombro a Walter y a Osvaldo Reino, dos figuras, dos amigos que fueron muy importantes en mi vida, salieron con su ejecutividad de siempre y colgaron un cartel que cruzaba la calle Rondó frente al Teatro Circular de 1,5 metros de alto por toda la calle, atado en los árboles, que decía Operación Masacre. Junio de 1973, háganse una idea. Ese cartel duró un día, esa noche ya vinieron a decir que había que sacar ese cartel de la comisaría. Todavía no había nada armado, ¿no? Pero de la comisaría vinieron a decir que ese cartel había que... Los hermanos Reino tuvieron que ir a descolgar el cartel y nosotros empezamos a darnos cuenta de que la cosa no era en broma, ¿no? Sin embargo, hicimos todas las funciones con la sala llena de Operación Masacre, que fue un éxito impresionante. Yo creo que pude hacer mi mejor experiencia como director en el Teatro Circular. Ya evité la proyección de la voz que hay que hacer en un teatro frontal, la frontalidad de los movimientos, que apenas uno se pone de espalda la gente protesta, la naturalidad total, esa que buscamos todos ahora en el teatro, que el cine ya nos había marcado desde aquellas grandes obras de cine, que eso era lo que había que buscar, no evitar la grandilocuencia, la falsedad, el recitado, e ir a una cosa íntima. Eso lo permitía el Teatro Circular. Es un teatro muy exigente, pero muy gratificante, donde yo hice ahí, bueno, los mejores años, digamos, de mi creación, de mi evolución como director. Con el trabajo de Mercedes Rey permanente, que fue quien me ayudó a elaborar textos, a traducirme todo lo que ella traducía de todos los idiomas. Una gran compañera en la vida y en la vida artística, que ya lamentablemente hace 4 años que no está conmigo, con nosotros, y a la que recuerdo ahora en este momento como una de las personas que me ayudó a mí, me permitió a mí hacer gran parte de lo que hice. Con ella entonces tuvimos la suerte de coincidir cuando cumplíamos 50 años de vida más o menos,
en el año 81, yo soy del 31, así que cumplía 50 años, una obra que se convirtió de pronto en un éxito, una locura del público que nosotros hicimos un poco inocentemente. Mercedes y yo éramos medio parecidos en eso. Éramos un poco inocentes, pero no tanto. Es decir, ¿viste esa gente que parece no se da cuenta de nada, pero cuando quisiste acordar, ¡pum!, largó algo, que estalla la bomba? Es una obra emblemática en el sentido de que, sin quererlo, reflejó la realidad de ese momento, la opresión que estaba representada por la muerte, la resistencia pacífica, astuta, que estaba representada por el herrero Miseria, un hombre muy criollo, muy uruguayo, muy pobre, muy astuto, muy incrédulo. Y ese hombre, siendo nada, no creyendo en nada, no haciendo prácticamente nada, no interesándole la plata, solo quería que lo dejaran vivir tranquilo, ese hombre simple que nos representaba de esa manera, logra, con una astucia, con un artilugio, vencer a esa muerte que se lo viene a llevar. Entonces la obra terminaba nada menos que con el herrero subido a un árbol, que era su árbol predilecto, que él tanto cuidaba, y la muerte abajo, que no lo podía hacer bajar porque había una promesa de Dios de que él no podía bajar de ahí. Eso provocaba en el público una especie de algarabía, de entusiasmo, que yo pretendo que haya sido estético también, o sea, que también era por lo que se veía, también era por lo hermosa de la escenografía, por la actuación de Walter Reino, por el que hacía la muerte, que un amigo Couto, que hace tiempo que no lo veo, ahora que hacía una muerte enorme, un hombre grande, con guadaña de verdad y todo, ¿no? Y él decía al final de la obra, decía, de acá no me bajo, bajate, ¿para qué quieres estar ahí apestando en esta tierra? De mí no se escapa nadie, dice la muerte. Y él dice, mientras hay vida, hay esperanza. Total, y agregaba, por invento de Walter Reino, que después Mercedes eliminó de las versiones escritas. Total, decía, no hay tiento que no se corte, ni tiempo que no se acabe. Y una guitarrita, como había al principio, muy chiquitita, acompañaba eso y se apagaba la luz. Y se quedaba allá arriba esperando. Es decir, esa esperanza, que era lo que todos teníamos, de que se terminara la opresión, esa ilusión, aún sabiendo que nadie puede vencer a la muerte, ese pequeño momento de ilusión, esa felicidad que da el ver que el pobre, el humilde, el más sencillo, era capaz de vencer a la muerte, convirtió la obra en una especie de cosa así que todo el mundo quería ver, y que además puedo decir, tengo la suerte de poder decir, que tanta gente que ahora veo mayor, dedicada al teatro, me dijeron que la primera vez que vieron teatro fue con El herrero y la muerte. Se llenaba de estudiantes escolares, liceales, y todos disfrutaban eso por igual. Así que ese punto es un punto que tengo que destacar porque, no sé, generalmente coincide que cuando uno está en el mezzo del camino, que ahora son 50 años parece, antes eran 35 en la época de Dante, ¿no? Pero ahora la mitad del camino de la vida, lo mejor, cuando uno está más completo, un poco más sabio, no ha perdido el humor, no le han pasado las cosas horribles que a veces pasan después, en ese momento salen algunas cosas que son las que uno después dice, es como lo más redondo que me ha salido, lo que me ha dejado más satisfecho. Yo me fui del Galpón y seguí trabajando después en el Galpón algunas veces, me fui del Circular y todavía me llaman. No me fui en malos términos, pero son etapas que se van cumpliendo. Y te digo otra cosa, es uno mismo, viste que yo en el 70 tuve una crisis importante que yo mismo no sabía qué quería hacer. Para mí,
Ya el teatro era como una obligación, elegir una obra porque había una sala. Y con el circular, cuando llegamos al 85, después que todos los años anteriores, porque hubo muchas obras que hicimos en la época de la dictadura, después de esa etapa, que todos sabíamos lo que queríamos decir y lo que teníamos que hacer, vino la etapa que nos preguntamos, ¿y ahora no hay dictadura? ¿Y ahora qué hacemos? Eso es verdad. Todo el movimiento teatral se preguntó. Yo me acuerdo que dije, no, creo que no es tan difícil, lo que hay que seguir es haciendo buen teatro. Eso me parece. Porque una de las cosas que mantuvimos durante toda esa etapa no fue que solo hicimos obras de resistencia. Con la música pasó lo mismo. Tuvimos la suerte de tener música de resistencia de un valor musical y poético maravilloso. Quiero recordar acá al Choncho Lazaroff, que creo que nadie recuerda ya, un gran músico que se murió de cáncer muy joven, con el que fuimos muy amigos, que yo dirigí varios espectáculos musicales ahí con él. Era un exquisito y era un rebelde también. Bueno, entonces yo dije, hay que hacer buen teatro, pero la verdad es que no estábamos tan motivados. Entonces vino la etapa de búsqueda, que generalmente cuando las búsquedas ya no son viscerales, ya no son una respuesta que uno tiene que dar, empiezan a ser, como decía Atahualpa, elementos adjetivos. Empieza uno por lo formal. Entonces de pronto uno tiene ganas dice, bueno, estoy aburrido de hacer este circular, ya me había dado todo lo que podía, ¿no? Y tuve ganas de experimentar. Pude dirigir a Dades Fair, con Alberto Candó en un espectáculo que se llamó Mano a Mano, que tuvo también muchos años de éxito. Nunca lo había dirigido a Candó, tuve la suerte de reencontrarlo. Después pude dirigir a Yáñez, que vino a sustituir a Candó. Trabajamos con Ducho y con Yáñez en otras obras. Fue mi reencuentro con Nidia Telles, que estaba de vuelta, con muchos actores que habíamos sido en los viejos tiempos del teatro independiente enemigos, digamos, porque el club de teatro era el club de teatro, el galpón era el galpón, y cada teatro tenía su camiseta puesta. Entonces nos reencontramos, eso fue interesante, fue un reencuentro con toda una cantidad de gente. Yo ya era un director que había experimentado cosas, me tenían confianza, y bueno, empecé a hacer distintas cosas. Y tuve ganas de probar con lo que se dio en llamar espacios no convencionales, es decir, teatro hecho no en un teatro, fundamentalmente, hecho en algún otro lado que, bueno, justificara el texto. Esas cosas dieron bastante resultado, hubo mucha gente que hizo eso, ¿no? A mí lo que creo que me salió mejor en esas búsquedas fue un espectáculo sobre Madame Curie, que me trajo Nidia Telles, me trajo un libreto traducido por ella del inglés, escrito a máquina, con la máquina de antes. Todo entero era texto de un relato, no había nada más. Pero era tan apasionante, tan interesante la vida de Madame Curie contada por una mujer que fue su amiga, que era una periodista y que era el personaje que iba a encarnar Nidia Telles. Tan impresionante que yo digo, mira, yo no sé cómo, pero yo esta obra vamos a hacerla. Y ahí fue donde se me ocurrió, vamos a hacerla en un lugar que recuerde algo de las investigaciones científicas. Vamos a tratar de no hacerla en un solo espacio, sino que haya distintos espacios y que el público se mueva con la actriz de un espacio al otro. Y encontramos el Museo Pedagógico. Eso fue un espectáculo que marchó muy bien, que a mí me hizo feliz también, porque, bueno, experimenté otras posibilidades, y una importante que les digo ahora, ven cómo estamos ahora, el público abajo y nosotros arriba. Esto es una cosa a las que yo ya no me puedo acostumbrar, a que el actor esté por encima de los espectadores. Es decir, hay que bajar, acomodarse, acoplarse con el público. Es un poco incómodo para ver a veces, pero si uno no lo puede hacer totalmente, parcialmente la intención tiene que ser no alejarse, sino acercarse. Y por primera vez en Madame Curie yo tuve al actor y a los espectadores sentados
parados en el mismo lugar, en el mismo piso. En el 96 me llama un día Ismael y me dice, vení, paso a buscarte, que estoy con el auto, que te quiero mostrar algo. Viene a buscarme con su auto y me lleva para el auto delante del viejo Teatro Victoria. Cuando él me lo lleva a ver, yo entro a una sala con obreros trabajando, el hall, que estaba bastante feo, y atravieso la puerta y entro en un espacio impresionante. En un espacio impresionante, donde coexistían las pilas de arena, de pedregullo, de lo que se estaba sacando, la basura que todavía la estaban retirando de todos lados, con una belleza en la bóveda del teatro que se había tirado toda abajo, pero quedaba la estructura, es decir, se había tirado el yeso, pero quedaba toda una estructura como si fuera un barco dado vuelta. Y la sensación mía fue, Ismael, le dije, vamos a hacer un espectáculo acá, así como está. Entonces dijimos, hacemos unas gradas móviles que permitan en este espacio vacío poner las gradas de costado y hacer un teatro bifrontal, ponerlas en círculo y hacer un teatro circular, ponerlas, bueno, empecé eso. Y bueno, ahí es que cruzamos felizmente. En el Banco de Seguros, que es el propietario de eso, estaba como presidente del directorio el doctor Casina, Carlos Casina, otra persona que quiero nombrar hoy, que fue el que con su amor por el teatro que todos conocíamos, quien nos recibió inmediatamente, así sin ninguna ceremonia, en el pasillo. ¿Qué andan haciendo por acá ustedes? Nos conocía porque era muy teatrero. Bueno, le planteamos lo que queríamos hacer. ¿A ustedes les parece? Y yo qué sé, bueno, dice, propongan algo. Le digo, le hacemos unas rayitas. Yo ahí aproveché mi arquitectura y empecé a dibujar todas las posibilidades que podía tener ese teatro y lo que habría que hacer, las gradas, esto, lo otro. Nos encontramos con que teníamos esa sala, nos dejaban el proyecto, pero bueno, tuvimos que fundar una asociación civil para tratar con el banco, hacer un comodato, y con ese grupo de seres humanos y conmigo, que en ese momento fue el momento máximo de mi locura, que ahí fue llamada locura senil, dada la edad que ya tenía yo, de empezar, escuchen bien, vamos a volver al principio, de aquel galpón de los años 50, en los años 90, empezar de cero a armar una sala con nada, que esa es la característica de todo el teatro independiente, con ningún peso ni ninguna posibilidad de conseguirlo. ¿Qué me ofrecen para estrenar, inaugurar esa sala que parecía que nunca se iba a inaugurar y de golpe vino todo para inaugurarse? Me invitan a dirigir con la Comedia Nacional en el Victoria la ópera de 2 centavos, que viene por tercera vez a ser nombrada en esta charla. Esta versión, no porque la haya dirigido yo, me parece que salió bien porque la hicimos con la sala en su peor estado, con todo lo que estaba descascarado en las paredes, toda esa cosa de los mendigos, esa cosa de cabaret venido a menos. El flaco Reino, Osvaldo, hizo una escenografía, como le dije yo, esta vez todo el teatro fue la escenografía. Es decir, decoró la sala como un cabaret viejo, le puso unas lamparitas, una gran borla que caía con una lámpara roja en el medio. Vos entrabas como un antiguo sala del siglo XIX, muy venida menos, y toda la historia de los mendigos, las prostitutas y los ladrones quedaba perfectamente bien en ese lugar, y me parece que salió una cosa que valió la pena.
gracias.